Bien. Vamos a hablar de lo que es el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Vamos a dar la parte más puntual, que es la que me interesa que ustedes manejen. Antes de hacerles recuerdo de la clasificación de las enfermedades autoinmunes sistémicas, estas se van a clasificar en enfermedades del tejido conectivo y enfermedades del tejido conectivo mixto. Dentro de lo que son las enfermedades del tejido conectivo, pues vamos a ver lo que estamos viendo en este módulo, que es el lupus eritematoso sistémico, que vamos a verlo hoy, es artritis reumatoidea, que hemos visto en la anterior clase, síndrome de Sjögren lo vamos a ver hoy también, y las otras que nos faltarían sería esclerodermia sistémica, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, polimiositis y dermatomiositis. Y las de mixta al tejido conectivo, las mixtas del tejido conectivo, bueno, son las vasculitis. Como verán, la mayoría de todas son vasculitis, como la arteritis de la temporal, de Takayasu, enfermedad de Kawasaki, granulomatosis de Wegener, síndrome de Church-Strauss y sarcoidosis, que esto lo vamos a ver en el capítulo, en otro módulo que nos va a tocar de puras vasculitis, que lo vamos a tratar de hacerlo más conciso, porque la verdad es un libro completo que abarca todo lo que es la materia en el tema de vasculitis. Vamos a hablar del lupus eritematoso sistémico. Su nombre viene del latín lupus, que significa lobo, por la similitud con la mordedura del lobo en el color del rash malar, que tiene balas de mariposa. También lo llaman arañazo, como arañazo del lobo. Eritematoso porque tiene afectación cutánea, que es roja, del color de la piel, de las lesiones cutáneas de la piel. Y sistémico porque va a atacar a múltiples órganos y sistemas. Es muy común en mujeres, sobre todo en relación 10 mujeres por un varón. El 15 y el 16% de los casos pueden presentarse antes de los 16 años, no obstante, la prevalencia marcada está de los 20 a 30 años. Y cuando ya son niños, entre 10 años o 5, prácticamente ya es poco común, habría que plantearse otro tipo de enfermedad. Entonces vamos a decir que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune en la que los órganos, tejidos y células se dañan por la adherencia de diversos anticuerpos y complejos inmunitarios. Y así que nosotros vamos a tener afectación de varios sistemas, como por ejemplo tenemos afectación gastrointestinal, afectación a nivel de lo que son las articulaciones, dando las artritis, que una característica es que son migratorias, lesiones cutáneas, que no solamente van a ser en rostro, sino también pueden ser el lupus discoide, que son las lesiones difusas, afectación a nivel renal, dándonos la glomerulonefritis lúpica, afectación a nivel cardíaco, dando la famosa pericarditis o la endocarditis de Lindman-Sachs, derrames pleurales o pleuritis, inclusive cuando el lupus está activo puede dar hemorragia alveolar. A nivel hematológico, linfopenia, que es lo más llamativo y entra dentro de los criterios de clasificación, al igual que la anemia hemolítica o trombocitopenias o leucopenias. Y a nivel del sistema nervioso central puede producir psicosis, la famosa neuropatía, neurosis lúpica, que puede dar por compromiso del sistema nervioso central. Entonces siempre hay que descartar si la psicosis no es de otra causa, porque también eso excluye de los criterios diagnósticos. Dentro de los factores que pueden participar en la patogénesis del lupus eritematoso sistémico, están varios, como verán, que son un montón. Los he tratado de resumir en agentes infecciosos, como por ejemplo algunos virus, bacterias, pueden ser hormonales, como estrógenos y anticonceptivos, y dentro de los fármacos, en la parte más común, la procainamida, la hidralazina, por ejemplo, algunos bloqueadores adrenérgicos también que juegan un papel importante en la patogénesis. Y lo más importante, dentro de los factores ambientales, tenemos la luz del sol, que la luz ultravioleta puede activar al lupus eritematoso sistémico, activando lo que es a nivel de lo que es la actividad en la piel.
Y miren, los genéticos, hay bastantes alteraciones o patogénesis a nivel de los factores genéticos en el lupus eritematoso sistémico. Solamente remarcarles el HL3, que codifica el C1Q, que es muy común en el lupus eritematoso sistémico, que encuentren ese C1Q, inclusive en los depósitos a nivel de lo que son las biopsias de los órganos comprometidos. Vamos a ver un poquito cuál es la etiopatogenia del lupus eritematoso sistémico, que las he resumido en estas 3 diapositivas que me gustaron bastante, que habla en sí de lo que es el trastorno en la regulación inmune. Acá tenemos la médula ósea, y recuerden que en la médula ósea va a ser una escuela donde se van a formar, se podría decir, los linfocitos B, en el timo los linfocitos T. Ellos van a aprender a no reconocer a nuestros propios antígenos, a nuestros propios péptidos o proteínas, porque son propios, y van a aprender a reconocer los antígenos o los factores, o los antígenos externos o internos, ¿no? Como por ejemplo, algunas bacterias, procesos infecciosos, donde tienen que estar aptos para corregir. Entonces, ¿cómo es que los linfocitos van a aprender? Cada linfocito va a tener un receptor, el receptor FC, que tiene que aprender a reconocer a los antígenos. Entonces se les va a entrenar a estos linfocitos, y cuando ya estén entrenados, entonces van a ir a ser presentados ante un antígeno. Entonces, los que reconocen al antígeno, que es que tienen un receptor normal, entonces van a poder salir a la circulación. Los que reconocen a un péptido propio, que es propio, por defecto en lo que es el receptor, van a ir a lo que es la apoptosis o a la destrucción celular, porque este linfocito no puede salir a la circulación porque va a ser un linfocito autorreactivo, y entonces va a ir directamente a ser lisado. Una vez que el linfocito es lisado, pues va a ser eliminado por lo que son los cuerpos apoptóticos, y va a haber una activación de lo que son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Qué va a pasar cuando estos linfocitos T escapen de lo que son la tolerancia central y la tolerancia periférica del sistema inmunológico y salga a la circulación? Va a ser un linfocito autorreactivo y va a empezar a reaccionar contra nuestros mismos péptidos. Pueden hacer que eso se está realizando a nivel de la piel, o está a nivel de la articulación o del riñón. Entonces, ¿qué va a pasar? Las células dendríticas, que son las primeras células que son, se podría decir, las policías de nuestro organismo, van a ir a reconocer los autoantígenos que se han causado por la destrucción, si volvemos a la anterior diapositiva, por la activación de lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. Perdón, está tardando, aquí está. Acá tenemos los autoantígenos. ¿Por qué son autoantígenos? Porque son nuestros. Van a ser reconocidos por lo que son las células dendríticas, van a ser presentados a lo que es el linfocito T. El linfocito T se va a activar cuando sea presentado con el antígeno y empezar a liberar lo que son interleuquinas, las proinflamatorias como la interleuquina 2, la 6, la 10, la 12 y el TNF-alfa, que va a jugar un papel muy importante también, lo que hemos visto en la artritis reumatoidea. Este linfocito T le va a decir al linfocito B que se convierte en célula plasmática para que empiece a desarrollar o a crear anticuerpos contra los antígenos que nos están atacando, ya sea en diferentes lugares. Estos plasmocitos van a formar autoanticuerpos. ¿Por qué son autoanticuerpos? Porque son anticuerpos contra nosotros mismos, contra nuestros mismos autoantígenos. Y ahí es donde van a venir los anticuerpos, por ejemplo, el DNA, uno de esos, y por eso lo vamos a encontrar en sangre periférica. Va a haber una expansión clonal de lo que son los linfocitos B, las células plasmáticas, y mayor producción de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos van a ir directo a defendernos, y nos van a ir a defender a nivel de las células, donde va a estar localizado todo lo que es el autoantígeno. Se van a fijar y van a empezar a reconocer, y va a pasar después una activación del complemento, que el complemento va a activar la cascada inflamatoria. Viene que juega un papel importante lo que les he dicho, el factor el C1Q, y va a causar un daño tisular, un daño tisular,
una lesión tisular con ruptura de lo que es la célula. Ya sabemos que puede ser una célula a nivel cutáneo, una célula a nivel renal o cardíaco. Y esta célula se va a romper y va a liberar mayor cantidad de autoantígenos que nuevamente va a ser reconocido por la célula dendrítica y presentado al linfocito T. Y como verán, va a ser el mismo círculo y el mismo circuito. ¿Cómo se va a activar el polimorfo nuclear en el lupus eritematoso sistémico? Se va a activar por esto, o sea, ya hemos visto todo lo que es la cascada de activación. Nosotros vamos a tener la liberación de lo que son los autoanticuerpos. Mira, aquí tenemos el auto-DNA, por ejemplo, que es el que vamos a encontrar en el lupus, hemos dicho sobre todo cuando hay mayor afectación renal. Hay otras interleuquinas, otros como la interleuquina 37, que va a jugar también un papel muy importante. Bueno, la idea es que va a seguir secretando factores proinflamatorios, dentro de ellos también el interferón tipo 1, va a venir el neutrófilo, que es la primera célula fagocítica también, a decir qué está pasando aquí. Entonces va a empezar a unir con sus receptores a los autoantígenos, deglutirlos y pasa un fenómeno muy bonito. Los va a fagocitar y después va a pasar lo que se llama netosis del neutrófilo o muerte celular. Él se va a destruir y va a liberar los gránulos que ha captado de los autoantígenos y pasa lo mismo, al liberar los gránulos va a aumentar lo que es la cascada inflamatoria, va a aumentar lo que es la llegada de mayor células fagocíticas y mayor inflamación. Estas tres diapositivas, en pocas palabras, resumen mucho lo que es el proceso de alteración en lo que es la regulación inmune, no solamente en el lupus, sino también vamos a tener prácticamente el mismo mecanismo en las otras enfermedades autoinmunes con otro tipo de receptores. Y todo esto que va a pasar, todo esto que está pasando en el cuerpo, en nuestra inmunidad, va a repercutir en el lugar donde va a estar pasando. O sea, ya puede ser afectación en la piel y en el cabello, como por ejemplo el rash malar, el rash en alas de mariposa, la alopecia, lesiones discoides en el lupus discoide, úlceras indoloras a nivel de lo que es la boca y también puede haber úlceras en la nariz. Vamos a tener compromiso pulmonar si es que se está realizando a nivel de lo que es la pleura, donde va a dar un proceso inflamatorio, la pleuritis que va a dar como síntoma el dolor. A nivel del corazón, pues se va a inflamar lo que es la membrana, el pericardio, y va a provocar una pericarditis y también va a poder provocar dolor. En el corazón también se puede formar una verruguita, que es la endocarditis, que el lupus se llama de Littmann-Sachs, que es la más común. A nivel de lo que son los vasos sanguíneos, va a haber una inflamación de los vasos con limitación de la circulación sanguínea. Hematológicamente hemos visto que va a haber anemia hemolítica, linfopenias, trombocitopenias, leucopenias. A nivel renal, el riñón va a ser una de las entidades que va a ser más afectada en el lupus, sobre todo en los pacientes que tienen DNA positivo. Entonces va a haber una afectación a nivel de lo que es el glomérulo, una glomerulonefritis, que posteriormente los va a llevar a lo que es la insuficiencia renal. A nivel de las articulaciones, pues va a causar el dolor y también la inflamación. Y acuérdense, la característica del patrón de afectación de las articulaciones es migratorio. Suele ser simétrico y también suele ser entre poliarticular u oligoarticular. Y a nivel del pulpejo de los dedos en las manitos, vamos a encontrar cianosis distal, que es el síndrome de Raynaud. También vamos a tener afectación a nivel de lo que son los músculos, dando una fatiga muscular, dolor muscular y la miositis inflamatoria que puede causar el lupus eritematoso sistémico. Y aparte de todas las zonas afectadas, también puede haber manifestaciones sistémicas como fatiga, fiebre, depresión y mucha, pero mucha sensibilidad a la luz del sol, presentando lesiones cutáneas. Para el diagnóstico, la clasificación diagnóstica en el lupus eritematoso sistémico, esta es la última clasificación del EULAR y del ACR del 2018, que estaba publicado en el 2018, donde vamos a catalogar a cada paciente para ver si cumple o no con los criterios de clasificación. ¿Cuál es, se podría decir, la tarjeta PASE para que este paciente sea
pueda ser clasificado, que todos tienen que tener un anticuerpo antinuclear positivo y tienen que tener, para ser clasificado, por lo menos más de 10 puntos. Este es bien completo. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de los criterios, tenemos los criterios constitucionales al daño a nivel de sistémico, como por ejemplo fiebre, que va a valer 2 puntos. A nivel cutáneo tenemos, puede ser la alopecia, que va a valer 2 puntos. Úlceras orales, 2 puntos. Si tiene lupus cutáneo subagudo, va a valer 4 puntos. Si ya tenemos un lupus cutáneo agudo, va a valer 6. A nivel de la afectación articular, si tenemos no solo sinovitis y dolor, a nivel de las articulaciones por lo menos más de 2, pues vamos a tener 6 puntos. A nivel de la afectación neurológica, delirio 2, psicosis 3 y convulsiones 5 puntos. Compromiso a nivel de las serosas, tenemos la pleuritis, la pericarditis vale 5, y si ya tenemos una pericarditis aguda, pues va a valer 6. A nivel hematológico, leucopenia, que vale 3 puntos, trombocitopenia 4, y la anemia hemolítica, que va a valer 4. Y lo que ha cambiado en relación a los anteriores criterios es a nivel renal, del compromiso a nivel renal, que antes solamente teníamos, por ejemplo, la proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas o 0,5 gramos en 24 horas, y en estos criterios ya entra lo que es la clasificación de la biopsia renal. Ese sería uno de los nuevos, donde vamos a ver la clasificación de la glomerulonefritis lúpica, de 2 a 5 va a valer 8 puntos, y ya prácticamente una biopsia con un estadio 3-4 ya va a ser diagnóstica, ¿vale? Por sí sola 10 puntos. A nivel de lo que es el daño inmunológico, nosotros vamos a tener los anticuerpos anticardiolipinas, los antifosfolípidos, que van a valer 2 puntos, y acuérdense cuáles son las anticardiolipinas, IgG, IgM, tenemos beta-2-glicoproteína 1 y tenemos el anticoagulante lúpico. Esto también es nuevo, que no estaba en las anteriores clasificaciones, que es el complemento, las proteínas del complemento. Cuando nosotros vemos hipocomplementemia C3 sola o hipocomplementemia C4 sola, entonces va a valer 3 puntos, pero si encontramos los dos complementos bajos, C3 y C4, pues va a valer 4. Acuérdense que el complemento juega un papel importante en la activación de la cascada inflamatoria en el lupus eritematoso sistémico, entonces se consume. O sea, hay consumo de complemento cuando la enfermedad es más activa, entonces generalmente cuando hay actividad de la enfermedad, el complemento nos va a ayudar para monitoreo de nuestros pacientes y para ver también actividad. Y de los anticuerpos específicos, para el lupus, estos se mantienen, que es el anti-DNA positivo, que va a valer 6 puntos por sí solo, y el anti-SM, que va a valer 6 puntos. Entonces, estos son los actuales, que seguramente vamos a tener más todavía con el tiempo. En cuanto a lo que es el laboratorio, siempre vamos a pedir un recuento diferencial de todo lo que es nuestra fórmula. Podemos encontrar leucopenias, anemia, la más como hemos dicho, la hemolítica, trombocitopenia, disfunción renal con niveles alterados de creatinina. A nivel de lo que son los anticuerpos en el lupus sistémico inflamatorio, pues vamos a tener los anticuerpos antinucleares positivos, y vamos a ver si encontramos el anti-DNA positivo doble cadena o el anti-SM, y también va a jugar un papel importante en el laboratorio que tenemos que solicitar, son los anticuerpos antifosfolípidos. También para ver actividad, pues podemos pedir y ayudarnos en lo que es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Y el sistema de complemento también tenemos que ir midiendo por lo que les acabo de decir. Entonces siempre pedir el complemento C3, C4 y el complemento total CH50 para ver cómo está la enfermedad del lupus. En cuanto al análisis de orina en el lupus eritematoso sistémico, vamos a distinguir de un síndrome nefrítico con un síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico vamos a tener edema, proteinuria, dislipemia, lipiduria y también hipoalbuminemia. Y en el síndrome nefrítico lo que más va a haber es una evolución rápida, un fallo renal, con el aumento de lo que es la urea, hipertensión arterial, y también puede venir acompañado de hematuria.
Ojo con la hematuria, hemos hablado mucho también en práctica, que ustedes tienen que fijarse los glóbulos rojos, cómo son. Si son glóbulos rojos isomórficos, que podría ser por otra causa, o tenemos ya glóbulos rojos lisados, que ya vendrían a ser dismórficos, que eso nos está hablando de una glomerulonefritis. El tratamiento en el lupus va a ir acorde a lo que es la severidad. Ay, chicos, creo que mis diapositivas se han movido. Este es el último. Vamos a volver a este. Vamos a hablar de acuerdo a lo que es la severidad. Como por ejemplo, vamos a dividirla en un lupus que sea leve, moderado y severo, según su severidad. Moderado, leve cuando tenga solamente, por ejemplo, compromiso de piel, algún compromiso de las articulaciones y de la mucosa. Siempre nos vamos a apoyar con lo que es la hidroxicloroquina, que es nuestra droga base, como en la artritis reumatoidea es el metotrexato. En la hidroxicloroquina nos va a ayudar mucho en lo que es el lupus. Ya no usamos mucho, pero todavía existe en nuestro medio lo que es la cloroquina. Los antiinflamatorios no esteroideos también vamos a hacer uso de estos, como por ejemplo naproxeno, diclofenac, etc. Incluso podemos ir allá a inhibidores de la COX-2 como eterocoxib o celecoxib según el caso. Y vamos a tratar de usar dosis bajas de los corticoides, no mayores a 7,5 miligramos de prednisona por día. Si ya tenemos un compromiso de algún órgano moderado y que esté acompañado con síntomas constitucionales, cutáneos, musculoesqueléticos y hematológicos, pues nos vamos a seguir apoyando en hidroxicloroquina a la misma dosis, 200 miligramos cada 12 horas, y lo único que vamos a hacer es aumentar la prednisona, pero no mayor a 15 miligramos por día. Y ya en un lupus severo, donde vamos a tener compromiso mayor de los órganos, como por ejemplo riñón, paciente con convulsiones o psicosis lúpica, con compromiso del sistema nervioso central, quizás un compromiso hematológico como anemia hemolítica, o ya respiratorio, que podría ser una hemorragia alveolar. Entonces ahí vamos a directamente, el paciente se interna, ¿sí? Es una indicación. Vamos a iniciar pulsos de metilprednisolona a razón de 1 miligramo kilogramo peso, y luego vamos a ir progresivamente disminuyendo la dosis, y vamos a ir acompañados de una terapia de medicación inmunomoduladora, como por ejemplo la ciclofosfamida, la satioprina, el micofenolato mofetil, depende de cada paciente. Y si nosotros tenemos una enfermedad del lupus eritematoso severa que no responde a nuestra terapia con corticoides, con inmunomoduladores, entonces ahí nos vamos a plantear los fármacos biológicos. Y en lupus hemos estudiado dos, como es el belimumab, que es un anticuerpo monoclonal humano, que lo que intenta y lo que trata de hacer es inhibir la activación de los linfocitos B. Ya saben por qué quieren inhibir los linfocitos B. Los linfocitos B son aquellos que van a transformarse en plasmocitos y van a formar los autoanticuerpos. Entonces lo que se trata de hacer es que ya no siga formando estos autoanticuerpos que sean reactivos con nuestras células. Y también tenemos el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico antagonista anti-CD20, que prácticamente también uno de sus objetivos es actuar contra el linfocito B. Dentro de lo que es la prevención en el lupus eritematoso sistémico, vamos a tratar de vacunar a nuestros pacientes con la vacuna antineumocócica y contra la gripe anual, reducir lo que es el peso y el estrés, haciendo también bastante ejercicio. Es muy importante evitar la exposición al sol y descansar adecuadamente, y evitar, sobre todo en mujeres, tomar los anticonceptivos orales, porque han visto que juega un papel muy importante en lo que es la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. El control se va a hacer mediante el análisis, que nosotros vamos a realizar análisis de sangre, sobre todo evaluar lo que es la parte del hemograma, las plaquetas, la función renal, albúmina, y en los anticuerpos vamos a dosar generalmente el DNA y el complemento, que nos van a ayudar bastante.
y el examen de orina, que también es fundamental, sobre todo para evaluar si hay o no glóbulos rojos dismórficos. Vamos a hablar ahora de lo que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, como verán, es una exocrinopatía, va a afectar a las glándulas exocrinas y también vamos a tener un compromiso en otros órganos. El síndrome de Sjögren se va a definir como una enfermedad crónica, autoinmune, sistémica, exocrinopatía autoinmune, en la que se produce una insuficiencia de las glándulas exócrinas, y las glándulas más afectadas van a ser las salivares y las lagrimales. Entonces el paciente va a tener boca seca, ojo seco y también puede tener la piel seca. Dentro de lo que es la epidemiología, afecta más también a mujeres, al igual que el lupus, en relación a 9 mujeres por un hombre. La edad de aparición es un poquito mayor que en el lupus, que tenemos de 30 años e inclusive algunas posmenopáusicas a los 50. Su prevalencia, que ahora vamos a ver, hay dos tipos, dos entidades de Sjögren, que es el Sjögren primario y el Sjögren secundario. Entonces, cuando el Sjögren está ligado a alguna patología, es un Sjögren secundario, va a tener, se podría decir, va a venir de la mano con lo que es una prevalencia en artritis reumatoidea, que va a ser la mayor, 31% de afinidad con lo que es el síndrome de Sjögren, se podría decir. La esclerodermia después, con el 20%, y el lupus. Entonces, esas enfermedades son las que van a dar o van a venir a veces relacionadas con lo que es un Sjögren secundario. Y esto sí que quiero que lo sepan y que te lo tomen en cuenta. De en todas nuestras patologías que vamos a ver del tejido conectivo, la que tiene más riesgo de desarrollar linfoma por el compromiso de las glándulas exocrinas, de 16 a 44 veces mucho más riesgo de desarrollar linfomas. Entonces, esto a tomarlo en cuenta. Miren, acá están las glándulas mayor afectadas. ¿Cuál va a ser la etiopatogenia? Que de hoy en adelante ya no les voy a marear tanto con la etiopatogenia. Vamos a ir a lo puntual. Entonces, aquí va a haber una falla igual. Lo mismo de la tolerancia central, la tolerancia periférica, donde se van a escapar linfocitos autorreactivos. Entonces, va a haber una alteración en unos receptores, como por ejemplo estos, HLA-DR, el DR53, el 2 y el 3, y va a causar que estos, miren, los autoanticuerpos vayan a actuar sobre las glándulas. Entonces va a haber una infiltración linfocitaria en la glándula y va a crear una enfermedad ahí inflamatoria. Dentro del cuadro clínico, el paciente va a presentar xeroftalmia, el ojo seco, xerostomía, la boca seca, hipertrofia parotidia, que también es mandatoria dentro de lo que es el cuadro clínico, disfunción de las glándulas exócrinas, va a tener mayor predisposición a infecciones, sobre todo a nivel bucal, caries dentales, infecciones gingivales, por el tema de la ausencia de saliva, y también vamos a tener algunas manifestaciones extraglandulares con afectación a otros órganos. Antes de evaluar qué órganos van a estar afectados, de nuevo recordarles que existe un Sjögren primario y un Sjögren secundario. El Sjögren primario, que va a estar relacionada, es un ente solito, que es un ente independiente, no va a estar relacionada con otra enfermedad del tejido conectivo. La paciente va a tener el ojo seco, la boca seca, trastornos degutorios y de fonación por la sequedad de lo que es la mucosa. Vamos a tener algunos incrementos de lo que son las caries dentales, caries gingivitis también, y vamos a tener los anticuerpos anti-Ro y anti-La positivos. En el lupus secundario, como verán, miren, les he puesto, aquí nos falta un poco del 8 de la esclerodermia, que la paciente va a tener asociado otra enfermedad, como lupus eritematoso sistémico y como artritis reumatoidea, con presencia también de anticuerpos antinucleares. Aquí vamos a estar hablando de un lupus secundario. Dentro de lo que son, ya hablábamos, el cuadro clínico con sus manifestaciones extraglandulares, el Sjögren puede atacar también múltiples lugares, que esta diapositiva también es muy interesante. A nivel de lo que son enfermedad focal difusa en el sistema nervioso, normalmente son síntomas inespecíficos como por ejemplo cefalea intensa. A nivel pleural, un compromiso intersticial, un compromiso bronquial,
A nivel renal vamos a tener también glomerulonefritis y afectación tubular. A nivel del sistema nervioso periférico, mononeuritis múltiple o polineuropatías. Miren, a nivel cutáneo también vamos a tener lesiones que pueden ser eritemas anulares o también asociación que a veces viene asociado el Sjögren con una vasculitis, que son lesiones más como petequias, que también es muy común. A nivel muscular también nos va a dar miositis inflamatoria, las miopatías inflamatorias, dolor muscular y por ende, como les digo, miositis. A nivel de lo que es la articulación, va a dar una artritis, que también puede ser una poliartritis, puede ser por una oligoartritis, a veces puede ser generalmente simétrica. Muy importante que el síndrome de Sjögren por sí solo, si no viene asociado con una artritis reumatoidea, no produce erosiones tampoco ni deformidad ósea, solamente el dolor y la artritis. Y a nivel de lo que son las adenopatías, pues vamos a ver adenopatías marcadas y lo que les decía, ¿no? Importante evaluar que nuestro paciente no llegue a desarrollar posteriormente linfoma, que es la que tenemos que tener mucho cuidado en nuestros controles posteriores. En cuanto a los criterios de clasificación del EULAR y del ACR, estos son los últimos del 2017, para el diagnóstico del síndrome de Sjögren primario. Miren cómo han ido cambiando. Antiguamente se tenía que entre 4 a 6 puntos para los criterios de clasificación. Ese es de 1993. Hay algunas cosas que han ido cambiando, sobre todo en la parte de lo que es el puntaje a nivel del ojo, ¿no? Vamos a contar con lo que son los focos a nivel de lo que es la biopsia de glándula. A nivel de lo que es la biopsia de glándula salival, tenemos que encontrar un número determinado de infiltrados de linfocitos, más o igual a 50 por 4 milímetros cuadrados. Aquí ya vamos a dar también un valor. Presencia de anticuerpos. Mira, esto es muy interesante, que antes tenemos anticuerpos ROI y anticuerpos anti-LA positivos, pero en la actualidad solo se considera anticuerpo anti-ROL 60 y el anti-LA. Estos subtipos que tenemos RO 60, RO 52, etcétera, no tenemos en Bolivia para ir a los subtipos. Nosotros seguimos trabajando con lo que es RO y LA, entonces nos vamos a bajar esa clasificación y la usamos como RO y LA. Un puntaje igual a 5 de la tinción ocular para evaluar el síndrome Zika con una tinción especial que hacen la fluoresceína y el verde de lisamina, que nos va a dar un puntaje que va a evaluar el alto grado de severidad del ojo seco. También tenemos la prueba de Schimmer, que miren, esta es la prueba de Schimmer, donde se pone una laminita de papel para ver cuánto de lágrima va a ir marcando y el papel se va tiñendo. Entonces va evaluando la cantidad de líquido lagrimal mediante el filtro insertado en la conjuntiva y lo vamos a dejar 5 minutos. Si es menor o igual a 5 mililitros, entonces la paciente tiene ojo seco. También tenemos la evaluación del flujo salival estimulado, donde le vamos a decir al paciente que recoge en un tubito de ensayo y empiece sería juntar la saliva en el tubito durante 5 minutos y tenemos que esperar que cada minuto el paciente tiene que tener menos o igual a 0,1 mililitro de saliva para decir que es escasa. Entonces ahí ya también entra otro puntaje para la clasificación del EULAR. Y en esta tablita, miren, aquí están los anticuerpos y aquí también tenemos lo que es la biopsia. Dentro de lo que es el diagnóstico, bueno, tomar en cuenta siempre lo que son los criterios de clasificación, los actuales, que es la serie del EULAR del 2017. El diagnóstico se va a realizar mediante lo que es la biopsia, el estudio histopatológico, donde vamos a ver la inflamación glandular con la presencia de focos de linfocitos. A nivel de lo que es el ojito, pues vamos a evaluar la disminución de la producción lagrimal mediante el test de Schimmer. Vamos a medir lo que es el flujo de la saliva, la cialometría. También vamos a evaluar los anticuerpos, el anti-RO y el anticuerpo anti-LA, anticuerpos antinucleares que van a estar presentes en el 70% de los casos, y el factor reumatoideo que también va a estar presente en el 40% de los casos, que sobre todo seguramente su título va a variar en caso que ya tengamos un Sjögren secundario.
Y el tratamiento va a ir dirigido a cada uno de los síntomas del paciente. Entonces, a nivel de lo que es la seroftalmia, nosotros vamos a usar lágrimas artificiales, que algunas veces cuando ya es más severa nos podemos apoyar inclusive con pomadas o gel. A nivel de lo que es la boca, la serostomía, vamos a estimular la saliva con dulces ácidos, que también pueden ser gomas de mascar, importante que sean sin azúcar. Y hay también jarabes que hemos visto en práctica, que son los de reemplazos de saliva, que se podría usar. Siempre nos vamos a apoyar, sobre todo en manifestaciones extraglandulares, con la hidroxicloroquina, que también es nuestra droga de elección en el Sjögren. Volvemos a repasar metotrexato en artritis reumatoidea, hidroxicloroquina en lupus, hidroxicloroquina en Sjögren, ¿sí? Son las primeras que ustedes tuvieran que elegir en el caso que se les plantee. Corticoides usamos normalmente en dosis muy bajita y dependiendo de lo que es la gravedad del cuadro, y si no responde el paciente con ninguno de este tratamiento, pues podemos usar ya los biológicos como en el resto de las enfermedades, que en este caso el anti-TNF como el infliximab, etanercept, y anti-CD20 no ha demostrado mucha eficacia representativa, pero también en algunos casos se está usando el rituximab. Y esto simplemente para mostrarles que se han reunido bastantes países y han hecho un grupo grande de pacientes para el desarrollo de índices de actividad y el seguimiento de los pacientes con síndrome de Sjögren, que este es un índice de actividad que es el SDAI, y también este otro es el índice para evaluar lo que es la calidad de vida, que es el SPRI, que tiene muchos ítems que nosotros en consultorio ya para especialidad, solo para que sepan, les traje a colación, que tenemos que llenar. Entonces seguramente con el tiempo vamos a tener todavía mayor cantidad de estudios. Este es el estudio que se realizó con 925 pacientes para evaluar lo que son los índices de actividad y crear lo que son los formularios. Bueno, hasta aquí habríamos terminado. Como les he dado la parte más concisa, se podría decir, con los puntos más claros de lo que es el lupus y el Sjögren. No les quiero, ay, está re lento. No les quiero marear con lo que es etiopatogenia, solamente que sepan qué células son las que actúan, cuáles son los mediadores en cada enfermedad, que son prácticamente puntuales. Cuando ustedes se encuentran un CD1Q, pues se van a ir a dirigir a lupus. Ya se encuentran un auto-DNA, que es un autoanticuerpo DNA, pues lupus, y así sucesivamente como el DR2, DR3 en Sjögren, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna aclaración que quieren que les haga? Doctora, ¿estas diapositivas las va a subir al eCampus? Sí, sí, la voy a subir. Ya termino la clase que tengo ahora con sus compañeros y después ya les voy a subir todo. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces si no hay nada, nos vemos la próxima semana y vamos a tratar de ver otras dos patologías. Bien, un gusto, chicos, que tengan un lindo resto de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Claro,